Una de las primeras cosas que nos enseña Jesús es a perdonar. Es fácil perdonar a quien amas. Es fácil perdonar a un hijo o a un amigo, a un hermano. Pero es difícil perdonar a un enemigo. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Nuestra capacidad de amar es proporcional a la capacidad de perdonar. Entonces, si te cuesta trabajo perdonar a un amigo o a un hermano o a un hijo, quiere decir que hay que ver nuestra capacidad de amar si está fluyendo o está obstruida. Jesús nos deja lecciones valiosísimas sobre el perdón. Les voy a hablar de la que nos deja en Mateo 18, 21, 19. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto no quiere decir literalmente que tengamos que perdonar 490 veces a nuestros hermanos, o a nuestro prójimo, o a quien sea. El número 7 es simbólico y significa infinito, significa eternidad. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Pedro: perdona sin fin, perdona siempre, perdona todo el tiempo. Eso quiere decir hasta 70 veces 7. El número 7 quiere decir eternidad. La lección suprema de perdón, Jesús nos la da en la cruz. Esto lo vemos en Lucas 23:34. Y es cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera de las 7 declaraciones que hizo nuestro Señor durante su crucifixión. Desde el mismo momento en que sus manos y pies fueron salvajemente clavados en un madero, hasta el instante en que su corazón no resistió más y explotó. Jesús pronunció 7 frases, y cada una de esas frases nos deja una enseñanza valiosísima. Y entonces el perdón es la primera enseñanza de la que Jesús habla en la cruz. De lo último que va a decir, está hablando del perdón y precisamente a quienes lo están matando. Imagínense la capacidad de perdonar. Si a nosotros nos cuesta perdonar alguna ofensa, imagínense la lección que nos está dando Jesús. Y Jesús no solamente fue capaz de perdonarlos, sino que intercedió también para que el Padre los perdonara. Se hizo el ejemplo supremo del perdón. Esto implica una capacidad de amar inmensa. Esa es la principal enseñanza, el amor. Si sabes perdonar, quiere decir que sabes amar. Otra de las lecciones que nos da Jesús sobre el perdón es aquella donde nos habla de poner la otra mejilla. Dice en Lucas 6:29: y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitara la capa, ni aun el sayo le defiendas. Y dice también en Mateo 5:39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto se ha malinterpretado, tanto por propios y ajenos, y se ha tomado como un ejemplo de pusilanimidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí lo que realmente Jesús nos está diciendo no es que nos dejemos pisotear. Lo que nos está diciendo Jesús es que tengamos una capacidad de perdón inmediato. ¿A qué me refiero? Muchas veces lo que nosotros hacemos es procesar largamente el perdón y tratar de pensar mucho. El perdón es algo inmediato, es algo que se da en el instante. Me llega la falta y la perdono.
no quiere decir que me deje pisotear por los demás. Esa es una interpretación maliciosa. Si no es el perdón radical, el perdón inmediato, eso es dar la otra mejilla. Me ofenden y entonces yo en mi corazón y en mi capacidad de amar, perdono. Eso no se confunda con dejarse humillar o pisotear. Ojo. Y aquí yo les quiero comentar que como conclusión lo que debemos tener es lo siguiente. El verdadero perdón, como nos enseñó Jesucristo, es entender que no hay nada que perdonar. ¿Qué le dice a su Padre cuando está en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús nos está diciendo que las personas tienen las razones más poderosas para ser como son y para hacer lo que hacen. Y me pongo en el ejemplo de un bebé. Un bebé lo tienes cargado y te vomita encima, o te orina, o te hace popó. No te vas a enojar con él porque es un bebé, porque no está consciente de que te vomitó, que te hizo popó, o sea, él simplemente actuó. Él simplemente actúa así, sin la intención. Lo mismo nos está diciendo Jesús. Ellos son conciencias pequeñas. Son conciencias pequeñas con poca capacidad de amar. Perdónalos porque no saben amar. No saben amar, no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que imitar ese ejemplo. Una vez más, no es permitir que cualquiera llegue y abuse de nosotros. Si es necesario alejarlo, aléjalo, pero no le guardes rencor en tu corazón, y en la medida de lo que puedas, ayúdalo a cambiar, y si es imposible, aléjate. Y claro, si es necesario que se recurra a las autoridades para que no siga haciendo daño, adelante. Eso también es permitido en la palabra de Dios. Y hay que practicar el perdón radical, como nos enseña Jesús en el pasaje de la otra mejilla. Es inmediato, es radical. Y no existe el perdón a medias. No existe eso de te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero pues bueno, me la debes, me debes un favor. No, cuando es el perdón radical, la cuenta queda en cero. Queda en cero. Y una vez más, yo resumo todo esto en que nuestra capacidad de perdonar es igual a nuestra capacidad de amar. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga.